El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Superado el capítulo 2, que de manera amplia y generosa el escritor nos habló del tema de la salvación y de los cuidados que hay que tener y cómo tenemos esa salvación y cómo hay que cuidarla, ahora pasamos al capítulo 3 de Hebreos, que nos va a hablar acerca de Jesús y lo va a comparar con Moisés. Entonces ahora ya nos va a llevar a mirar a Moisés como el líder del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto con el pueblo, liderando el pueblo, y nos va a hablar del sacerdocio del Antiguo Testamento, pero nos va a hablar ahora de la obra de Jesús, de esa obra redentora, de ese poder, de ese Jesús sacerdote, de ese Jesús sumo sacerdote. Entonces dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Note todos estos títulos que le está atribuyendo. Primero, lo está considerando apóstol. Y la palabra apóstol significa enviado. Efectivamente, el Padre lo envió para que viniese a entregar su vida, para que viniese a predicarle a los hombres. Y luego dice, sumo sacerdote de nuestra profesión. La función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento de entrar al lugar santísimo para relacionarse con Dios y dar cuenta a Dios acerca del pueblo y darle cuenta al pueblo acerca del mensaje de Dios. La profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés, estimado digno, es este, cuanto tiene mayor honra que la casa del que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, para el pueblo del Antiguo Testamento, Moisés fue su líder, su gran profeta, su hombre clave. Por lo tanto, el celo que ellos tenían en su momento y que aún tienen todavía sobre la ley de Moisés, que corresponde al antiguo pacto, que los hombres no pudieron cumplir. Ellos entonces son celosos de esa ley, del cumplimiento, de las tradiciones y cosas así, sabiendo que no pudieron cumplirlas. Pero ahora se levanta en Cristo Jesús alguien superior a Moisés, alguien superior a un sumo sacerdote, aunque realmente el sacerdote era Aarón, su hermano, no Moisés, pero Moisés era el gran líder, que en él se resumía el poder político, el poder espiritual, el poder del liderazgo absoluto y total en la guianza del pueblo, en la travesía desde el pueblo, desde Egipto hasta la tierra de Canaán o la tierra prometida. Y luego nos está diciendo en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada uno, entre tanto que se dice hoy es, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muy bien, entonces aquí nosotros, en esta primera parte, nos estamos dando cuenta que en este parangón que se establece, que el escritor establece entre Moisés y Cristo Jesús, nos está mostrando la superioridad de Cristo Jesús. Moisés luchó con su pueblo y aquí está el escritor recordando el tiempo de la rebeldía del pueblo. El pueblo en la travesía del desierto fue un pueblo perfectamente murmurador.
perfectamente murmurador. Todo el tiempo estuvieron reclamándole a Moisés por la carne, por la comida, por el agua, por los alimentos de los animales. Siempre hubo reclamos por el liderazgo, hubo competencia de liderazgo. Sucedieron muchas cosas extraordinarias en el desierto. El Señor tuvo que reprenderlos de muchas maneras. Recordemos que se habla de la rebelión de Coré. Recordemos que se habla de los líderes principales que se confabularon para competir con Moisés, para declarar que ellos eran más competentes que Moisés. Recordemos que estaban refutando el liderazgo sacerdotal de Aarón, al punto que Moisés tuvo que ir delante del Padre en oración y decir: está sucediendo esto, no quieren el sacerdocio de Aarón, ellos quieren mejores sacerdotes, ellos tienen seguramente otros hombres que quieren colocar en el sacerdocio, y esto es obvio. Tenemos que prestar mucha atención porque estos pasajes bíblicos nos muestran a nosotros no solamente relatos históricos, sino que de alguna manera nos sirven a nosotros por analogía para ver en nuestros tiempos presentes, en nuestro trabajo, mensajero de esperanza, en el trabajo que tenemos nosotros en nuestras congregaciones, cuando hay líderes que consideran que son más capaces que nosotros, que tienen más habilidad, que están mejor preparados, que tienen más oratoria, que tienen una forma más amplia y más clara de expresar la palabra, de exponer la palabra, que seguramente cuando ellos se les da la oportunidad de predicar, entonces hay los aduladores que se les acercan para limpiarles el hombro, para tocarles el hombro y decirles que ellos predican mejor que el pastor, que ellos lo hacen mejor que los otros líderes. Y esto va generando envanecimiento en estas personas inmaduras o estas personas que piensan que pueden mediante esas actitudes equivocadas llegar a usurpar los lugares de privilegio. Entonces, ¿qué sucedió? Hay que mirar con detenimiento cómo actuaron todos esos líderes que se creían capacitados y se creían empoderados para hacerlo. Ellos mismos se empoderaban entre ellos para asumir entonces esas actitudes de cuestionar el liderazgo de Moisés, de cuestionar el liderazgo de Aarón. Y recordemos que hay un episodio por ahí cuando Dios le ordena a Moisés entonces para revelarle al pueblo quién es el sacerdote que él realmente ha escogido. Les pide que de cada tribu tomen una vara y la pongan ahí y la coloquen sobre el arca, la metan en el arca, porque Dios va a demostrar cómo va a ser. Y la introducen y al día siguiente cuando van a sacar las varas, la vara de Aarón había florecido. Imagínense, y las otras varas siguieron tal como entraron ahí. Pero hay una pregunta que yo siempre me he hecho: ¿qué pasaría con las 11 varas restantes? Y esas 11 varas restantes seguramente se las llevaron esos líderes, y aunque no representaba para ellos el florecimiento de su ministerio como liderazgo, representaba para ellos el ser ellos los líderes escogidos en sus tribus. Así que se quedaron con esa mediana selección y con esa mediana autoridad que les dio el grupo. Y yo pienso, mensajero de esperanza, que creo que muchas de las varas están en las congregaciones en manos de aquellos que desean fervientemente, pero no por llamado, no por convicción, sino, como dice Pablo, por competencia y por añadir aflicción y dolor a quienes están puestos legítimamente. Ellos quieren exhibir sus varas para representar su autoridad, pero hay que tener cuidado sobre todo esto. El reino de Dios es algo tan extraordinario y maravilloso que el apóstol Pablo concluye diciendo frente a esos predicadores, él escribe diciéndole por allá, seguramente a Timoteo, que hay algunos que predican por envidia, otros para añadirle tribulaciones a sus cadenas, a su cárcel, pero otros lo hacían de buena manera. Pero lo llega a una conclusión y finalmente dice: pero de todas maneras la palabra es predicada. Y lo importante es que la palabra sea predicada, porque el efecto lo va a producir la palabra en el corazón de los oyentes. Entonces, finalmente, amigos, nosotros sigamos adelante haciendo el trabajo para el que hemos sido llamados, comisionados, preparados, empoderados por el Señor, por el Espíritu Santo, para hacer este trabajo. Pero interesante, porque entonces aquí este escritor nos está comparando a Jesús y diciendo cómo Jesús superó todas estas situaciones que no fue posible superar Moisés. Recordemos que finalmente Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque hubo un momento cuando desobedeció la orden del Señor. La primera vez le dijo que le hablara a la peña, y la primera vez le dijo que golpeara la peña para que brotara agua para darle al pueblo que estaba sediento, y la segunda vez no lo mandó a golpearla, sino que le dijo que le hablara.
es la importancia de prestar atención a aquello que Dios nos dice, porque Dios es Dios y Él sabe cómo actuar y cómo hacerlo. Esto le costó la desobediencia que hizo porque no le habló, sino que la golpeó, y aunque la peña dio agua, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora Jesús nos está dando a nosotros la oportunidad de entrar a esta gloria, a esta salvación, a esta eternidad con el Padre a través de la obra redentora. Pero nosotros tenemos en nuestro tiempo que también ser obedientes y estar pendientes a este mensaje que se nos habla aquí, porque de lo contrario no podremos entrar en ese reposo de eternidad con el Padre. Y recordemos qué pasó con ese pueblo, que fue rebelde y fueron destruidos muchos, miles y miles. De hecho, que la generación mayor que salió de Egipto, los mayores de 20 años arriba, todos murieron en el desierto. Y la generación que cruzó el Jordán y entró a la tierra prometida fueron los menores de 20 años. Eso nos enseña a nosotros grandes lecciones de fe. Por lo tanto, ánimo, estudiemos juiciosos, leamos. Yo quiero invitarlos a ustedes que en medio de la cotidianidad, yo sé de tanto trabajo, la gente que está de trabajo, de estudio, de compromisos de una cosa y otra, que no tienen tiempo para nada. Les sugiero, saquen su tiempo, escuchen las reflexiones, no se queden con la reflexión simplemente, vayan al pasaje, lean, hagan sus propias reflexiones, profundicen, tomen tiempo para orar, dediquen un tiempo, puede ser en la madrugada, puede ser en las noches, cada uno debe ser líder de su propio tiempo, buscar ese tiempo a solas con el Señor para fortalecer su fe. Tiempo para orar. Muchas gracias, Señor, por esta palabra, te la agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.